visión las 7 iglesias del Apocalipsis. En el versículo 10, comenzando el mensaje de las 7 iglesias, dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La pregunta es: ¿cuál es el día del Señor? ¿De qué día está hablando aquí Juan? Dios tenía un mensaje especial para su iglesia y lo envía en un día especial, y Dios se asegura que Juan identifique que él se encontraba en esa isla de Patmos en el día del Señor, recibiendo esa revelación, ese mensaje especial que Dios tiene para su iglesia. Vamos a ver un par de versículos. Por ejemplo, en Isaías 58, versos 13 y 14 leemos lo siguiente: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová. Hasta aquí vemos que Dios llama al sábado su día santo. Y Dios dice: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares santo, glorioso, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Por lo tanto, aquí Isaías identifica al sábado como el día del Señor, y es Dios quien se lo está diciendo a Isaías, y por ende a su pueblo también. Ahora Dios dice: si este día es un día especial para ti, si lo veneras, lo dedicas como un día de adoración, entonces yo te haré subir hasta las alturas de la tierra. O sea, Dios tiene promesas para aquellos que guardan ese día especial. Por lo tanto, vemos aquí en Isaías que el sábado es un día especial para Dios. Luego en Marcos capítulo 2 versos 27-28 dice así: también les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Déjenme detenerme aquí antes de que siga leyendo. Les pregunto, en la creación, ¿qué hizo Dios primero? ¿Al hombre o al sábado? Unos dijeron al hombre, otros al sábado. Pastor Hernández, también aquí tenemos demócratas y republicanos, no se ponen de acuerdo. Si tú vas a la creación, descubres que para el 6º día de la creación ya Dios se había terminado toda su creación, incluyendo al hombre. Adán y Eva los creó el sábado de tarde el viernes de tarde. Por lo tanto, para el 6º día Dios ya había terminado su creación. Pero vemos que entonces le agregó un 7º día. Porque, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Que el sábado no necesita de ti, el sábado no necesita de mí. Nosotros somos los que necesitamos del sábado. Por causa del hombre es que Dios hizo el sábado. Y luego dice: así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Jesús sigue siendo el Señor del sábado. Y si vamos a la creación, les leo rapidito, noten ustedes. En Génesis 2 versos 1 al 3: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el día 7º su obra que hizo, y reposó el día 7º de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día 7º y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Aquí vemos varias cosas especiales que Dios hizo en el 7º día. Para el 6º día Dios termina su creación, y en el 7º día agrega ese día, un 7º día, el sábado, y Dios, número 1, reposa. Número 2, le pone una bendición especial. Número 3, lo santificó. ¿Reposó Dios porque estaba cansado? No, por su poder creador Él mandó y las cosas existieron. Lo único que Dios se tomó el tiempo para hacer con sus manos fue Adán y Eva. Fuera de eso, todo existió por su poder creador. Dios no estaba cansado. Dios reposó para darle ejemplo a Adán y Eva de cómo entrar en ese reposo con Él. Enseguida dice que lo bendijo. Le puso una bendición especial, y de paso todos los días tienen bendiciones, porque cuando lees en la creación, Génesis capítulo 1 dice: fue la tarde y la mañana el primer día, y fue bueno en gran manera. Y así va describiendo todos los días hasta el 6º. Pero cuando llega al 7º, Dios le pone una bendición adicional. Y yo no puedo explicar eso científicamente, cómo cuando tú guardas el sábado como Dios manda, hay una bendición especial que no se encuentra en los otros días de la semana, cuando andas en las actividades laborales de la vida y el trajín de la vida. Y número 3, Dios lo santificó. Y santificar es apartar
algo con un propósito sagrado. Y Dios apartó el sábado de la semana, de los otros 6 días, para que fuera un día especial para Él, un día de adoración dedicado a Él. Por lo tanto, cuando Juan dice aquí en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, está hablando del sábado, del 7º día de la creación. Dios tenía un mensaje muy especial para su pueblo y se lo da en un día especial también de Dios. Ahora los versos, la última parte del verso 10 y 11 dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí se identifican esas 7 iglesias de Asia o Asia Menor, como se le llamó. Y ahora en el verso 12 y verso 13, noten lo que Juan dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y noten que aquí Juan identifica a un personaje especial, tenía la voz como de trompeta, y él, cuando voltea a verlo, lo identifica como uno semejante al Hijo del Hombre. En el Nuevo Testamento hay 86 citas con referencia al Hijo del Hombre, y siempre se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aunque descubrimos en la introducción del Apocalipsis, en nuestro estudio pasado, en el versículo 1, capítulo 1, que fue el ángel que Jesús envió a darle esos mensajes a Juan, pero en ciertas ocasiones especiales fue el mismo Señor Jesús que se le apareció al apóstol Juan. Y aquí, cuando Juan dice que miró a uno semejante al Hijo del Hombre, es nuestro Señor Jesucristo que le está hablando personalmente a Juan, y lo identifica también con ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido, mostrando su gloria del Señor Jesús. ¿No te hubiese parecido maravilloso para ti haber estado ahí en Patmos con Juan y haber presenciado esta escena maravillosa celestial? Y en el verso 17 y luego el 18, Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él se puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Tú y yo hubiésemos caído como muertos también si hubiésemos estado ante la presencia santa y divina del Señor Jesucristo. Y luego dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Interesante que el Señor Jesús se presenta como aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuál es el Hades? El Hades es una palabra griega que quiere decir la tumba. Jesús tiene la llave de la muerte y de la tumba porque Él salió triunfante. Él venció a la muerte y es la garantía para todo cristiano que baje a la tumba con la bendita esperanza de la vida eterna, que en la mañana de la resurrección va a haber vida eterna para aquellos que han bajado a la tumba en Cristo Jesús, porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y luego en el verso 20 dice Juan, se le dice a Juan: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí se comienzan a descifrar los simbolismos que Juan ve en esa escena. Y básicamente eso es una escena introductoria del santuario celestial. Aquí Jesús aparece ministrando por su iglesia en el santuario celestial. Es la certeza que Jesús es tu abogado, es mi abogado, y Él ministra en favor nuestro en el santuario celestial. Entonces en el verso 11 leemos: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y sabes que Asia Menor es lo que ahora se entiende como el país de Turquía. Yo he visitado ese lugar y estuve en las áreas donde existieron estas iglesias: Éfeso, al norte de Éfeso Esmirna, al norte de Esmirna Pérgamo, al sureste de Pérgamo Teatira, al sureste de Teatira Sardis, al sureste de Sardis Filadelfia, y por fin al sureste de Filadelfia Laodicea. Quedaban ubicadas como en una herradura, en una ruta principal del Imperio Romano.
existieron esas iglesias. Ahora, amados, los mensajes a las 7 iglesias tienen varias aplicaciones. Para comenzar, a las 7 iglesias en Asia Menor, esas 7 iglesias que existieron en el primer siglo de la historia. Vamos a comenzar entonces a las 7 iglesias de Asia Menor. La primera es Éfeso, y en el capítulo 2, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso fue una ciudad muy prominente en el primer siglo, en el tiempo del apóstol Juan. Era una ciudad de alrededor de 500,000 de habitantes. Se dedicaban al comercio, quedaba en una ruta principal. Tuvo una influencia económica en el Imperio Romano, en todo ese territorio. Incluso ellos, como digo, se dedicaban al comercio. Éfeso era una ciudad de puerto, era una ciudad porteña en el tiempo del apóstol Juan. Pero con el tiempo, por cambios ecológicos, el mar se fue retirando. Ahora queda como a 10 millas de ahí la costa, y se cree que con el tiempo eso le quitó prominencia a la ciudad. Vinieron diferentes temblores que destruyeron la ciudad y nunca más se reedificó. Cerca hay una ciudad turca ahí, cerca de estas ruinas, pero la ciudad específicamente de Éfeso no se reedificó. Tuvo una influencia cultural también en el mundo y en el Imperio Romano. Ahí estaba la biblioteca de Celso, donde había todo tipo de libros para diferentes ciencias. Sobre todo se dedicaban mucho al área médica y también al área filosófica y educativa. Incluso en un mural que hay en una avenida aparece un soldado romano peleando en contra de una pluma, y el mensaje es: la pluma es más poderosa que la espada. Y luego también tuvo una influencia religiosa Éfeso en el mundo de aquel entonces. Ahí estuvo el gran templo a la diosa Diana, que de paso en la historia quedó registrado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Un templo, la historia cuenta, preciosísimo. Ahora nada más hay un par de columnas que quedan levantadas allí. Dentro de ese templo había una grande imagen de la diosa Diana, y tenía una cantidad de glándulas mamarias en el pecho, porque ella era la diosa de la fertilidad. Incluso en el libro de los Hechos, capítulo 19, hay un relato de cuando Pablo fue a Éfeso, predicó, y la gente se comenzó a convertir al cristianismo y dejaban el paganismo y la idolatría. Pues hubo una grande revuelta, porque la gente que estaba dedicada a hacer imágenes de ella, plateros, artesanos, pues vieron que el negocio se les iba abajo, y no solo las usaban en ese territorio, sino las exportaban para diferentes partes del territorio romano, al punto que la diosa Diana era conocida en el mundo de aquel entonces. Pues hicieron una grande revuelta. El capítulo 19 dice que estuvieron en el gran teatro gritando como por 2 horas: la gran diosa de los efesios.